Muy buenas tardes chicos, chicas traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 6 de septiembre de 2024 para Nasdaq. Vamos a hacer el análisis como lo hicimos esta mañana en el premercado. Bien, un rompimiento de estructura en esa zona que nos dejaba un mínimo en esta zona y un máximo en esta zona de arriba. El precio, haciendo fractalidades bajistas, empieza a hacer retroceso. Uno pensaba que esos retrocesos iban a ser a los bloques posibles de diario que estaban en esta zona, por supuesto, ¿sí? Y uno más arriba que, bueno, que el precio ya pasó de largo. Perfecto. Ahora, cuando el precio llega a la zona, le toma liquidez al mínimo estructural de diario. Y eso hace que el precio se empiece a impulsar, rompiendo la última fractalidad de bajista de diario y haciendo una nueva fractalidad alcista. Bueno, ¿qué teníamos que entender nosotros? Una zona de posible reacción. El precio está haciendo un impulso alcista. Uno pretende o piensa que el precio va a ir a hacer máximo histórico. Correcto. Pero primero necesita hacer un retroceso profundo a una zona de posible reacción. Y la mejor zona de posible reacción es el órbolo extremo, ¿sí? Hasta ahí, correcto. Bueno, tenemos que ir a ver esta estructura en una temporalidad menor para entender que es un rango. Este fractal de diario es un rango en una temporalidad menor y en este caso la temporalidad que nosotros utilizamos es 60 minutos. Así que vamos a ir a verla y vamos a terminar de definir qué está pasando con el precio. Rompimiento de estructura al alza en esa zona, mínimo en esta zona de abajo, precisamente acá, ¿sí? Mínimo. Bien, y el precio aparentemente acá nos deja un máximo, ¿sí? Vamos a ver si eso realmente es un máximo. Nosotros tenemos que entender que se tiene que romper una fractalidad alcista bajista y efectivamente está pasando eso. El precio venía haciendo impulsos, retrocesos, es un nuevo impulso que me rompe la estructura, pero cuando llega hasta esta zona decide empezar a caer rompiendo la fractalidad alcista a bajista. Bueno, finalización del rango de H1 que comienza en teoría en esta zona de abajo. Desde acá salió todo el impulso que llegó hasta esta zona y ahora el precio viene haciendo un retroceso en compress pullback, ¿sí? A la zona de posible reacción que sería el bloque diario y bueno, y zonas acá adentro en donde podría reaccionar. Pero ¿cómo viene llegando? Viene llegando bajista, ¿bien? Como bajista Gaby, mira, el precio viene haciendo rompimiento de estructura en esta zona, deja este máximo que tenemos ahí, intenta de subir, no logra superar el 50% o las ineficiencias, no logra cubrirlas, vuelve a romper estructura dejándome este máximo, respeta la zona, intenta de volver a ir y termina rompiendo estructura en esta zona. Bueno, hasta ahí nosotros teníamos la última estructura, por así decirlo, con máximo en esta zona de acá, ¿sí? Y rompimiento en esta zona de acá. Tenemos mínimo ya de esa estructura que viene haciendo bajista y no entendemos o no vemos un fractal. Recién el último fractal se está produciendo en esta zona con ese rompimiento que nos deja este máximo en esa zona. Esto es un fractal de H1, ¿sí? De un H1 que viene siendo bajista, haciendo fractalidades bajistas, bien, que podría ser un rango de 15 minutos. Y vamos a verlo, vamos a ver en 15 minutos cómo se veía esta zona, que es la que nos interesa en este momento. Nosotros entendemos que el precio quiere caer a un órbolo de diario importante y viene adentro también, por supuesto, porque hay zonas para ir a buscar, pero tenemos que descifrar qué está pasando en este pedacito de gráfico. ¿En dónde lo vamos a ir a hacer? Si nosotros entendemos que esto de arriba es máximo, que esto de abajo es mínimo, porque la noticia de las nóminas de hoy fueron hacia arriba, entonces podrían ir a buscar alguna zona. La estructura es bajista, eso ya lo sabemos de momento. Vamos a 15 minutos, vamos a entender qué es lo que está pasando en 15 minutos para poder tener una dirección para el día de hoy. Bueno, efectivamente 15 minutos, yo entiendo esto como una lateralización, eso es lo que nos estaba demostrando. El precio nos había tomado liquidez de un máximo de un día anterior, pero en el día de esta mañana
el precio nos había roto estructura a la baja en esta zona, dejándome un máximo en esta zona de arriba. Entonces, máximo de la estructura. Cuando el precio nos rompe, nos deja que nos hace otro rompimiento a la baja y con la noticia nos hace un rompimiento al alza. Fin de la fractalidad bajista. Hasta acá llegó. Bueno, ¿cuál era el objetivo ahora? Retroceder a zonas de posible reacción. Y Gaby, ¿cuáles son las zonas de posible reacción de este rango de 15 minutos? Con máximo y mínimo en esta zona. Bueno, zonas de posible reacción, fíjense que acá en la zona del 60% el precio te deja un bloque que tiene imbalance en esta zona, que ya lo estaba cubriendo, bien, en donde el precio puede reaccionar, por supuesto que sí. Vamos a marcarlo, vamos a cargar el imbalance, correcto. Ahí estaba, era una zona de posible reacción. El precio con la noticia llegó a esa zona justamente a las 10:30. Bueno, ¿y qué quedaba por arriba para ir a cubrir? ¿Había imbalance? Fíjense, uno puede decir, Gaby, acá hay un imbalance que también el precio podría cubrir. ¿Qué diferencia tiene ese imbalance? Está dentro de un order block de 15 minutos, que es todo ese order block verde que genera la caída, que termina rompiendo estructura acá, en donde el precio ya lo había tocado. Entonces podía pasar que el precio no llegara hasta allá arriba y solamente llegara hasta esta zona con esa noticia. Y a partir de esta noticia el precio empezara a caer. Bueno, uno podría haber decidido poner una orden en esta zona agresiva, tanto en CFD, $133 eran en futuros, bueno, y buscar el 1-2. Bueno, vamos a ver qué terminó haciendo el día de hoy. ¿Cuál eran? Bueno, ya marcamos cuáles eran las posibilidades. Lo único que necesitamos saber es qué nos hace el precio para que nosotros podamos empezar a operar. Ya estaba dentro del order block. Nos hacía un último fractal en esa zona que tenía un mínimo en esta zona. Vamos a ver si el precio en apertura termina saliendo hacia abajo, rompiendo esa estructura o no. Vamos a dar el play. ¿Qué terminó pasando en apertura? Bueno, veámoslo. Vela de apertura, el precio sale, intenta salir hacia arriba y termina rompiendo esa fractalidad a la baja. A partir de este momento nosotros podríamos decir, bueno, Gaby, mira, acaba de romper. Podríamos seleccionar este bloque para nosotros entrar en ventas y caer. Bueno, sí, podría haber sido si nosotros entendíamos que realmente desde acá quiere caer el precio y que viene rompiendo fractalidad. Nosotros nos gusta operar después de las 11, así que esperábamos que el precio desarrolle todo lo que necesite desarrollar para luego nosotros tomar decisiones. Para este horario 10:39 el precio me volvía a dejar una fractalidad, un rompimiento en esta zona, un bloque que hacía order flow con el anterior en esta zona y ya teníamos muchas ganas de operarlo. ¿Por qué? Y porque es una zona interesante que el precio podría venir a reaccionar. Por ende, ya queríamos poner órdenes en esta zona. Está bien, eran antes de la zona, eran $70, un poquito abultado, pero esperábamos que el precio llegara hacia ahí. Entonces decidimos esperar a ver qué el precio hace. 10:45 venía bajando, se frena y empieza a subir. Dijo, acá está, el precio nos viene a buscar, podría ser una hermosa zona para operar. Sin embargo, fíjense en ustedes que se frena justamente ahí donde ya cubrió un imbalance en esta zona. ¿Había más arriba? Sí. Pero ¿qué particularidad tenía esta zona? ¿Sí? Podría tener una zona de reacción, ¿sí?, por aquí, que sería un order block mucho más grande, de una temporalidad mayor, en este caso 5 minutos, 2 minutos, en donde podría ser un breaker, una zona que nos rompía una estructura alcista en esta zona, que el retroceso no había sido profundo, luego había salido a romper y el precio llega a retestear la zona, intenta subir, no lo logra y rompe con fuerza, con volumen. Bueno, ahí el precio se podría asentar para seguir cayendo sin llegar a la zona de posible reacción. ¿Qué terminó haciendo el precio? Efectivamente eso, el precio no llegó a buscarnos en la zona de arriba y se empezó a caer yendo hacia abajo. Bueno, hasta este momento nosotros ya sabíamos cuál era la dirección del precio. El objetivo del precio es venir a buscar el mínimo y bueno, no podíamos operar de momento.
Fíjense el detalle. Si yo tengo que elegir desde este rompimiento que nos acaba de hacer el precio una nueva zona de operar, bueno, a mí me hubiera gustado operar el extremo, o sea, marcar toda esta zona de acá y operar en esa zona. Me quedaba muy grande, por supuesto, era muy grande el bloque. Dije, ¿por qué es tan grande? Entonces desistí. Pero por arriba podíamos entender que no había imbalance. El único imbalance que había estaba dentro del bloque. El precio podría llegar dentro del bloque, pero ya había tocado el bloque con esas mechas, ¿sí? Así. Entonces decimos, bueno, capaz que no llega. Marco esta zona y les digo a todo el mundo, yo a este bloque no le voy a dar ninguna oportunidad porque no me gusta, está muy bajo. Eran $83 de stop. ¿Qué pasaba si nosotros le dábamos una oportunidad? Adentro, ¿es stop o profit? A ese bloque. ¿Hubiera pagado o no hubiera pagado ese bloquecito la entrada si nosotros le permitíamos o lo hacíamos? Entendiendo que el objetivo del precio es venir a buscar el mínimo estructural. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué terminó pasando con esa zona? A ver si el precio desde ahí terminó pagando o no terminó pagando. O zona que yo no voy a decidir porque no me gustaba arriba. Bueno, el precio parece que está teniendo un intento de reacción. Parece que va a caer, ¿sí? Y bueno, al caer rompería estructura nuevamente. De momento no lo podía hacer, sin embargo sale impulsado rompiendo nuevamente la estructura. Perfecto, Gaby, el precio te respetó, te volvió a romper en esa zona. Fíjense que acá el precio me deja un bloque extremo, que entendemos que el precio lo tocó, no hay imbalance, no hay absolutamente nada. Uno podría decir, bueno, en esta zona vuelvo a entrar y continúo con el precio bajista. Yo ya tenía dudas de estas zonas. ¿Por qué? Y porque el precio me está rompiendo, por supuesto, el mínimo y haciéndome una nueva estructura. Si bien no tiene finalización, podría pasar que el precio se volviera a buscar zonas que no nos cubrió antes. Entonces otra zonita que estaba ahí, pero que yo no le podía dar una oportunidad, $68, ¿sí? Para operarla. Vamos a ver qué pasó si nosotros realmente le dábamos una oportunidad. Adentro, ¿es stop o profit? A ese bloque. El precio llegará, no llegará, qué quiere hacer el precio en esa zona, si se diera, ¿no? Vamos a verlo. El precio continúa queriendo caer, ¿sí? Viene demostrando intenciones, debería de hacer un retroceso profundo para que operemos en esa zona. Sin embargo, el precio sigue demostrando esa intención de romper estructuras, dejar máximos sin hacer un retroceso profundo. Ya para este tiempo el precio estaba muy sobreextendido y nosotros no habíamos encontrado una zona clara, o sea, zonas como operar hubo, pero no como me hubiera gustado a mí. Entonces, en base a eso, yo prefiero quedarme fuera del mercado y no actuar. Bien, dejamos correr el precio y vemos a ver qué nos fue diciendo el precio durante la mañana, 11:43 aproximadamente. Uno decía, bueno, Gaby, hagamos lo que el precio le dice, operemos en esta zona, ¿sí? Y fíjense que todo eso podía ser riesgoso, ¿no? Si yo entiendo que la zona es un orbe que genera un impulso, que se podría operar, pero si nosotros tomamos decisiones de esa manera, nos vamos en stop y el precio sigue su camino. Estamos muy sobreextendidos. Cuando el precio nos hizo esto, yo digo, si eso termina rompiendo estructura a la baja, ese podría ser mi patrón de entrada. Mínimo en esta zona, si rompe con cuerpo, nosotros podríamos decir, bueno, a partir de ahora, Gaby, sí podemos operar en ventas. Bueno, ¿cuál era la mejor zona para nosotros buscar una operación? Fíjense que el órbito extremo es este, ¿sí? Esa sería la mejor zona para buscar una operación, ¿sí? De ventas. Bueno, Gaby, ¿en dónde más? Y bueno, a ver, este bloque que está acá es un decisional que decide romper la estructura. Podría ser también una zona de posible reacción. A ver, el que más me gustaba era el de arriba. Este de acá sería el bloque ideal, por así decirlo, para nosotros operar. ¿Qué termina siendo el precio? Vamos a ver. Nosotros acá no íbamos a esperar porque lo sentíamos muy bajo. Sin embargo, en este bloque de arriba
que si bien no hay imbalances, podría ser una zona de reacción, nosotros podríamos operar. ¿Dónde está el último imbalance? Acá, Gabriel, mira, ahí está el último imbalance y el precio podría volver simplemente a cubrir eso para seguir cayendo. Habían zonas de posible reacción por debajo, habían zonas de liquidez, por lo menos es la que yo marcaba, ¿no? Bueno, ¿qué terminó pasando en esa zonita con el precio? Vamos a verlo. Fíjense cómo el precio se empieza a dirigir a querer cubrir ese imbalance. Vamos a agrandar esto acá. ¿Qué hubiera pasado si nosotros poníamos una orden en esa zona? Fíjense que llega, entra a la zona, entra hasta el 50%. Yo esperaba acá arriba, el precio va a llegar allá arriba. Sin embargo, empieza a querer caer, ¿sí? Sin llegarme a la zona. El precio se está moviendo hacia el TP y termina pagando el TP en esa zona. Bueno, correcto, ¿sí? Me quedo afuera de esa operación también. El precio termina nuevamente rompiendo estructura a la baja y otra vez más el precio me deja una zona de posible reacción en esta zona. Bien, evito entrar en operación 12.50, ya llegábamos a una zona de posible lateralización en donde el precio podría empezar a ranguear. ¿Por qué voy a achicar el bloque así? Porque acá hay un poquito de imbalance en donde el precio podría llegar. Ahora, de nuevo, igual que recién, este bloque que está acá es el que tiene el imbalance correcto, una zona donde el precio podría tener reacción, que decido no operar. Ahí está el imbalance chiquitito, bien, el imbalance que está arriba está dentro del bloque. Podría el precio no ir a buscarlo, por supuesto, ¿sí? Vamos a cargarlo para que veamos. ¿Qué pasaba si nosotros le dábamos una oportunidad a ese bloque? El precio adentro o no es paga. stop o profit. Vamos a verlo, ¿sí? Primero que nada me gustaría empezar a marcar el risky. Tiki tiki. Así y así. El 1-2 así. Fíjense que el precio entra perfecto, cubre el imbalance, se dirige a pagar el 1-2 que nos quedaba casi dentro de la estructura o en la misma línea de la estructura. No llega a pagarlo en un principio, ¿sí? Vamos a agrandar esto. Ahí está, entra, no llega a pagar en un principio, intente subir, vuelve a bajar a querer pagar, ¿sí? Digo, bueno, lo paga, no lo paga, lo paga, no lo paga. Aclaro, una orden que no hubiera operado, ya no buscaba, yo no buscaba vender porque estoy muy sobreextendido. A mí me gustaría que el precio haga un retroceso profundo. Bueno, ¿qué termina haciendo? Efectivamente el precio termina, ¿sí?, pagando el 1-2 de ese bloque. Otra vez un bloque decisional que decide romper la estructura que tiene imbalance. El precio lo paga luego de una lateralización. Bueno, Gaby, ¿y ahora para dónde va a ir el precio? ¿Qué es lo que quiere hacer? Si nosotros miramos la estructura, yo espero retrocesos profundos. ¿A dónde pueden ser los retrocesos profundos? Bueno, si miro esta zona de acá, perdón, no en esta zona de acá, sino en temporalidad de 15, en donde yo digo, bueno, Gaby, mira, si el precio acá venía cayendo, haciendo estructuras bajistas, el precio me rompe al alza esta estructura, esto que está acá, ¿no sería un bloque de posible reacción? ¿Sí? Que en el que el precio, una vez que rompe en esta zona, vuelve a querer reaccionar. Sin embargo, no lo hace. Eso podría ser una zona de breaker. Correcto. Aparte de ser una zona de breaker, toda esta zona en H1 era el bloque de H1 que generaba toda la caída con Open en esta zona. Entonces confluencia con eso y el último pedacito de imbalance también estaba en esta zona en H1. Entonces era una zona de posible reacción. Más este bloque que nos había dejado acá el precio era una zona en la que el precio podría reaccionar. Pero también la realidad es que el precio nos había tomado liquidez de un fractal anterior, bien, nos había roto estructura y lo que viene haciendo es impulso, retroceso, impulso, qué sé yo, retroceso, impulso, y a partir de eso nos hace el rompimiento de fractalidad, empieza a subir hasta la zona más extrema y desde ahí se vuelve a impulsar a la baja. También podría ser una posible zona de reacción
esto que está acá, el órbito extremo de esa zona. Vamos a ver qué pasó con el precio. Ya para esta hora estaba resignado, yo no quería operar. Es viernes, me prefiero quedarme afuera del mercado y no operarlo porque estoy obligado a operarlo, para nada. ¿Sí? La semana para mí fue break-even, solamente pude hacer 2 operaciones en la semana y para mí es más que suficiente. Bueno, nos concentramos en esta zona, a ver qué quiere hacer el precio, cuál es su intención. De momento tomando liquidez en la zona baja, el precio también está tomando liquidez en la zona alta y vamos a ver, intenta venir a romper, no lo logra. Claramente una lateralización en donde está tomando liquidez de un lado, del otro, rompe estructura a la baja, ¿sí? Y lo hace en esta zona, rompe estructura que nos deja un máximo. ¿Cuál es el máximo? Este. Bueno, si el precio rompiera ese máximo llevándoselo, entendemos que tenemos finalización de un rango de 1 minuto. Y a partir de eso podríamos tomar decisiones, ya sean decisiones de compra o esperar a que el precio llegara a la zona de ventas para decir, bueno, hasta acá Gaby y acá podemos nosotros empezar a vender. Correcto, el precio nos rompe. Hasta esta hora, 14:14, me retiro del mercado, no sé qué pasó, no lo mires más. Así que nada, espero que el precio me demuestre su intención. Fíjese cómo viene y respeta el bloque que nosotros esperábamos en un principio, el extremo, y termina pagando el 1-2 en esa zona, sin lograr romper la estructura. O sea, el precio me está respetando la última fractalidad y vuelve a caer. No sé si logró hacer un bajo más bajo, pero volvió a respetar un bloque el que yo hubiera esperado, que tenía un poquito de imbalance adentro también. Bueno, ahí respetó el precio. No logra hacer un bajo más bajo todavía, vamos a esperar. Yo entiendo que ya son las 15 horas, en cualquier momento el precio se va a quedar ahí lateralizando sin hacer nada. Vamos a ver qué es lo que hizo, si es que nos da la data, por supuesto, y si no, terminaremos el día. Para mi gusto esto no va a avanzar mucho más que esto, se quedó en esa zona y bueno, decidirá para el día domingo a la noche, el lunes a la madrugada, hasta apertura del día lunes, cuál va a ser la dirección para ese día lunes, que tranquilamente podría ser un retroceso por todo lo que cayó nuevamente, pero acá estamos en un lateral, ¿sí? El precio todavía no logra ir a romper esta estructura, se mantiene ahí. Bueno, se me acabó la data y bueno, y en eso está, así que nada, solamente tenemos que esperar que cierre el mercado, que pase el fin de semana, que sea el lunes, para poder entender cuál va a ser el próximo movimiento del precio. Cayó demasiado y se quedó lateralizando en esta zona, en donde decidirá qué quiere hacer. Bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de darle me gusta al video, suscribirse al canal, nos ayudan mucho para seguir creciendo. Y en la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes puedan unirse, siendo Telegram la más importante y desde donde van a poder participar de los análisis de premercado. Yo mando el link al Zoom, al Telegram, y ustedes entran totalmente gratuito, donde van a poder analizar conmigo utilizando los conceptos de Smart Money, el Nasdaq, para poder entender una dirección y posibles zonas de reacción para el precio. Bueno chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Que tengan ustedes muy buenas tardes y muy buen fin de semana. Nos vemos nuevamente el día lunes. Hasta luego.